en primer lugar, este es un libro curiosamente emblemático. Yo, cuando comencé a hojearlo en su oportunidad, me sorprendió bastante porque no, yo no había escuchado del libro, ni siquiera es la idea pues andar tratando de ver el libro en video, pero es un libro bien interesante, ¿no? Y aquí paso a ir punto a punto. Primero, la autora es Margaret Atwood. Es una escritora, es una activista canadiense. Ella, por un lado, digámoslo así, eh, perfila como si fuera una feminista, ¿no? Aunque en la práctica, y esto por eso es lo importante comenzar a desarrollar pensamiento crítico y juicio propio, ¿no? Juicio personal, en la práctica no es tan así. O sea, podemos llamarle activista, pero no necesariamente feminista en los cánones que tradicionalmente uno conoce, ¿no? Y ahí sin ánimo tampoco de hacer ninguna apología, porque no es que yo esté a favor o en contra, para eso es que estamos en un espacio como este, un espacio de gente preparada y gente, digamos, curiosa y también gente escéptica y profesional. Es una persona que realmente tiene mucho que decir. Y de hecho el libro está muy bien elaborado. Está, o sea, realmente es un libro bastante bien pensado, bastante objetivo. Bueno, ¿qué es El cuento de la criada? Es una novela distópica que ha sido escrita en el año 85 aproximadamente. ¿Qué implica distópico? Distópico significa que como que no está en un lugar específico y sin embargo todas las referencias de la novela son contemporáneas, ¿no? Está ubicado en general en la zona de Cambridge de Estados Unidos y es sumamente interesante porque la novela hace referencia a, digamos, a un escenario, digamos, podríamos llamarle un poco apocalíptico, digamos, donde en la Tierra probablemente uno podría imaginar, y aquí cada uno siempre tiene su propia interpretación, la Tierra, digamos, fue dominada por una serie, digamos, de plagas, donde finalmente el ser humano comenzó a procrear mucho menos, ¿no? Entonces, prácticamente la humanidad comenzó a reducir su capacidad de procreación. Esto podría ser tranquilamente el equivalente, pues, a una, digamos, a una situación eh, perfectamente factible si tomamos en cuenta que el planeta se defiende y si considera que el gran agresor es la humanidad, pues el llegar a una pandemia de este tipo, ¿no? Donde baja la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, no sería del todo raro, ¿no? Por otro lado, sabemos, hoy, al día de hoy, países como Irán son sumamente bravos a la hora de, digamos, el trato a las mujeres. Curiosamente, algo similar ocurre, pero ubicado en Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos nació sobre la base de la religión puritana. Quienes conozcan un poquito, digamos, el puritanismo en Estados Unidos, estamos hablando de los años 1600, 1700 sobre todo, fue fortísimo y fue, digamos, fue muy bravo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordemos todo el tema digamos, de la cacería de brujas, ¿no? De ahí viene la famosa cacería de brujas, porque había una forma de dominación basada en temas religiosos, ¿no? Entonces, entrando un poco en materia, en este proceso, ¿qué es lo que ocurre? Las mujeres en general dejan de tener capacidad de procrear y a raíz de que, digamos, ustedes saben que los países finalmente compiten en función de la población. Mientras más población tienes, obviamente tienes más poder y más control global, ¿no? Entonces Estados Unidos se preocupa y en Estados Unidos aparece un régimen totalitario basado en el concepto de, digamos, la Biblia, usa como base la Biblia y de hecho otro detalle de este libro interesante es que las referencias, digamos, son pasajes bíblicos reales, ¿no? La particularidad es que no toma la Biblia en su conjunto, pero sí toma muchos pasajes bíblicos que son absolutamente reales, donde hay este concepto de las criadas, ¿no? ¿Y qué cosa es el concepto de la criada? Son las mujeres que no tienen ni voz, ni voto, ni derechos,
ni pueden tener propiedad, ni pueden escribir, etcétera, y prácticamente están en un proceso de sumisión frente a una casta, digamos, que lo único que para lo único que las quiere es para procrear y tener hijos, ¿no? Y en la historia ha ocurrido, sabemos muy bien que han habido muchos lugares, incluso a nivel global, donde las mujeres han tenido ese rol simplemente, únicamente de procreación, ¿no? Entonces, incluso parejas tenían sus criadas y había una que era la esposa, digamos, la que tenía toda la autoridad, pero por una serie de razones se le daba a una segunda casta, a otro grupo, el rol de criada para que procree, digamos, en este caso, de gente de poder, ¿no? Y estamos hablando de Estados Unidos, o sea, todo lo que estamos hablando se refleja en Estados Unidos en una realidad distópica, ¿no? Asociado a eso aparece el sufrimiento de la protagonista, que es Defred. Defred es una mujer, digamos, que tenía originalmente su esposo, su hija. Ocurre muy rápido la toma de gobierno de este régimen de alguna manera teocrático. Ella pierde a su hija, pierde a su pareja y es sometida a todo un proceso, digamos, de vejación para convertirse en criada de personas de poder. Entonces, esto supone un proceso de sumisión fuerte, fuerte. Realmente es, prácticamente, casi es como tratarla como ganado, ¿no? La foto que ustedes ven de la portada tiene muchísimo simbolismo y aquí la idea es hacer la presentación rápido, así que voy a tener que volar, ¿no? Primero, el color rojo. ¿Por qué el color rojo? Porque básicamente lo que se quiere, las mujeres sirven para tener hijos el color más ligado a la procreación es la sangre, ¿no? Toda la sangre que botan las mujeres a los momentos de procrear. Con lo cual el nombre, el color en este caso es característico. Lo segundo es el tipo de sombrero que tiene, que no tiene más otra finalidad que esconder la identidad de la mujer. O sea, la mujer ya no tiene identidad, es prácticamente un objeto, ¿no? Entonces no se le puede ver ni la cara, ni digamos, ni el cabello, o sea, realmente es como que está y no está. Y para terminar y completar el concepto de la sumisión, estas mujeres, porque son muchísimas criadas en todo Estados Unidos, están siempre sometidas a un proceso de vigilancia. Por eso ese puntito que está allí, no sé si se dan cuenta en la portada, pero es bien interesante. Van a ver una silueta y ese puntito es como un ojo, ¿no? El ojo que todo lo ve. Entonces, de un lado tienen la figura de la criada, y del otro lado tienen una silueta negra, por ahí ven el punto blanco, es el ojo, la nariz y el mentón, que es ese sentido de dominación que tienen esto sobre las mujeres, ¿no? El mensaje final, sin querer spoilear, porque bueno, ella pasa por una serie de vejaciones, tiene vamos así, dueño o amo, ¿no? Y después tiene uno segundo y después toda la trama pasa alrededor del tercer amo, hay una serie de complejidades. La esposa, digamos, del amo originalmente cuenta con ella, pues porque al final incluso hay muchos rituales cuando las mujeres, las criadas, dan a luz, tienen que hacerlo en presencia de la esposa, y es más, cuando tienen relaciones también es en presencia de la esposa, o sea, prácticamente es como si fuera un vientre de alquiler, pero totalmente presente, ¿no? O sea, la esposa no está ajena al proceso, lo único que, digamos, hace es trasladar la parte física a la criada y todo lo demás la mujer está presente. Nuevamente, como digo, toda la novela está basada en hechos que sí han ocurrido en algún momento de la historia, ¿no? Bueno, haciendo un poco el resumen, porque tiene, digamos, hay varios personajes, están la amiga, digamos, de Fred, que dicho ese paso, el nombre de Fred es porque de Fred es como un tema es una persona de alguien, no tienen ni siquiera nombre. De hecho, si es que hay algún reemplazo de una criada, aparece una nueva de Fred porque es de alguien que se llama Fred, por eso se llama de Fred. O sea, ni siquiera tiene nombre, no tiene identidad, no tiene nada, absolutamente, ¿no?
es sumamente duro realmente todo el cambio. Y lo más interesante al final es que esto es, en el fondo, este libro es una advertencia sobre lo fácil que es perder lo que nos ampara, ¿no? Lo que nos importa. Es decir, uno podría decir, bueno, pero esto es distópico, esto es ficción, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay algunas claves del libro que nos comienzan a decir, bueno, en primer lugar, todo lo que ocurre en el libro, todo lo que ocurre ha ocurrido alguna vez en la historia de la humanidad. Número uno. Número dos, es perfectamente factible que alguna vez el mundo, con todo el problema del cambio climático y todo lo que estamos degradando digamos, en nuestro medio ambiente, esto, digamos, afecte en general digamos, la procreación. El mundo se va a defender, así como apareció una pandemia que fue así como un llamado de atención, puede haber otras formas. Y lo que también es un terceramente válido es que de lo que se trata en general es de desarrollar masivamente a la humanidad, porque el gran valor, el gran poder que en general se ha tenido para conquistar la geografía en la Tierra es la cantidad de personas, ¿no? Entonces, el capitalismo hizo un cambio fuerte. Aquí podemos hablar después un poco de Sapiens, eso ya viene más adelante. Bueno, entonces, en una frase yo diría, este lugar distópico que se llama Gilead, que de hecho existe un lugar así denominado, digamos, en la zona del Asia Menor, no empezó el día que se prohibió leer, sino cuando eso dejó de importar. ¿Y por qué viene esto? Porque las mujeres estaban prohibidas de leer. Entonces, prácticamente no tenían acceso a información, todo, y ni siquiera podían conversar así nomás entre ellas, tenían que estar en parejas, aprendieron a leerse los labios entre las personas y prácticamente, digamos, no tenían ningún libro. Los libros en general eran dominados únicamente por los hombres. El libro por excelencia era la Biblia, pero no es que las mujeres leyeran la Biblia, eso solo lo manejaban los hombres. Y comienzan a ocurrir pasajes muy interesantes porque ella comienza, por un lado, digamos, digamos, de manera muy casual interactuar con, digamos, revistas antiguas, ¿no? Vogue, por ejemplo, todo el mundo puede imaginar que Vogue es una revista bastante antigua. Esto claramente hace referencia a nuestra realidad como tal, donde las mujeres se visten de muchas formas, exhiben pues las partes del cuerpo que quieren, se pintan, tienen personalidad, tienen imagen. Bueno, pues todo eso fue desterrado en esta sociedad, ¿no? Entonces, por allí arranca mucho de este concepto que está detrás. Por eso es que en general se dice pues que en el momento en el cual uno pierde la capacidad de leer, de tener juicio crítico, pues la sociedad comienza a afectarse. Fíjense que esto tiene un impacto directo con lo que estamos comenzando a vivir, donde los chicos de repente dicen, ¿para qué voy a leer si ya tengo la inteligencia artificial, ¿no? Y lo mismo pasó en su momento con, ¿para qué voy a aprender la tabla de multiplicar si ya tengo la calculadora? Entonces, este tipo de situaciones que parecen totalmente distópicas, realmente son bastante cercanas. Bueno, me he extendido un poco más y las tres preguntas que yo debo responder son estas, ¿no? Y esto se hace para cada persona que presenta un libro. ¿De qué trata? Ya lo dije. ¿Por qué te gustó? Pues se puede interpretar claramente que es porque tiene mucha base histórica, porque la forma de contar la trama es bastante cercana, permanentemente está manejando un marco, digamos, un fondo emocional específicamente relacionado con el sexo femenino, pero realmente cualquiera puede, uno no necesita ser mujer para empatizar, para nada. Y bueno, esto es importante leerlo porque realmente al final, creo yo, nos hace valorar muchísimo las cosas buenas que tenemos en la vida a la fecha, ¿no? Entonces, es un libro bastante interesante. Bueno, y yo llego hasta acá y inmediatamente viene un poco ya el conversatorio y aquí me gustaría escuchar un poco lo que a cada uno les provoca lo que les acabo de comentar. Entonces, me gustaría comenzar por Julio, ya que Julio has estado justo ingresando
en el momento en el cual hemos comenzado esto. Adelante, Julio, cuál es qué te hace pensar todo esto que acabo de comentar? Sí, me gustaría ubicarme en el tiempo, porque no puedo pensar de que esto esté sucediendo actualmente. Claro, esto ha sido a ¿Mm? lo largo de la historia. Lo que pasa, no, de hecho, esto o sea, no sucede hoy en un solo sitio, porque, digamos, nuevamente es una novela distópica, no, es una novela, es ficción. Lo que ocurre es que los elementos que usa la novela, todos tienen base. O sea, vas a la historia en la Biblia o la historia digamos, en los temas de los musulmanes, o sea, hay muchos elementos, incluyendo todo el tema, bueno, de hecho, la autora vivió digamos, ella nació en 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que ella ha vivido del régimen del totalitarismo, recordemos cómo estuvieron los nazis, digamos, también limpiando la raza, etcétera, ella lo vivió de niña, o sea, no está diciendo nada que no haya ocurrido, aunque tengas el absoluto escepticismo, digamos, sano escepticismo sobre eso. Entonces, más allá de pensar claro, de esa, yo lo tomo como una metáfora, ¿no? Hoy en día cada ser humano puede estar viviendo esa situación digamos, de forzar las cosas, de imprimir un sello diferente y de obtener sus propios resultados sin importar, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Yo pienso que lo primero que se me viene a la mente es eso, o sea, porque ya la historia de por sí, sí, pues mm, es bastante, no sé, el adjetivo no me sale, pero y está de más ya, digamos, discutirla, pero si yo lo quiero trasladar al día a día, sí, pues sucede eso a diferente nivel, en diferente contexto, y en diferente envergadura, ¿no? Por decir tono o potencia, ¿no? Entonces creo que eso me ayuda a autorreflexionar y ver también el mundo de qué manera uno puede estar viviendo bajo ese mismo contexto de la criada, ¿no? Eso, sí. Es excelente tu punto, Julio, y de hecho te comento algo que también esto me provoca, ¿no? Eh, el cambio del cuento de la criada es sistémico. O sea, quiere decir que dentro del país todas las normas cambian. Estamos hablando de un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado por un grupo teocrático. Los golpes de Estados hoy, en su menor medida o mayor medida, o sea, hay estados totalitarios. Venezuela lo es, Cuba lo es, y en la zona, digamos, de Oriente también, ¿no? Y claro, está todavía el capitalismo, ¿no? Pero estos cambios sistémicos que uno podría decir, oye, esto no puede ocurrir, en la práctica, en la historia sí han ocurrido. Probablemente uno está en la comodidad y dice, no, esto no va a pasar, ¿no? Pero sin ir muy lejos, una de las cosas que me compartieron justo ayer es, Ciro, las contrataciones se están cayendo brutalmente en muchas empresas americanas a nivel mundial, ¿no? ¿Esto qué puede implicar, ¿no? Más hambre, más necesidad, nuevas leyes, oposición, y el capitalismo ya no funciona, se va a necesitar el sueldo común, en fin, tantas cosas, ¿no? O sea, realmente uno comienza a ver cómo pequeños cambios generan grandes impactos, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el sentido de humildad histórica, ¿no? Un poco epistemológico, como algunos le llaman. Y esos cambios yo puedo llamarlo algo distópico porque nos hace ver desde otro ángulo que no existe. Claro, totalmente. O sea, a uno le provoca pensar. Y si quieres verlo, aunque dicen mal de muchos, consuelo de tontos, uno dice, oye, a Dios gracias que no tenemos nada de eso actualmente, ¿no? O sea, Carmen, Celinda, Norma, por ejemplo, específicamente, pues les puede sonar esto absolutamente absurdo, ¿no? Y sin embargo, en determinados momentos de la historia ha ocurrido, ¿no? No sé si ahí alguna de ustedes, chicas, quisiera comentar algo. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido, yo lo he vivido, pero hace como 20 años atrás, cuando viví en Tanzania. Ah, El, el, cuéntanos esa normita, a ver, qué interesante. el mundo era diametralmente opuesto al mundo del Perú de hace 20 años. Cuando yo fui, era
un poco me ha hecho acordar lo que has mencionado en la novela, me has hecho acordar cómo tratan a las mujeres. Algo que nunca voy a olvidar es que en la religión de ellos, la musulmana, el, cuanto más tapada esté una mujer, es un privilegio. Conocí a una chica que estábamos, me acuerdo, en el lobby del hotel, estaríamos aquí, ¿qué les digo? Casi 30 grados o más, y la chica tenía una túnica negra con tela gruesa que le cubría desde los pies hasta la cabeza, hasta las manos, hasta todo, y los ojos los tenía, veía por como una especie de rejillas que estaba también con la misma tela. Y me pareció realmente asombroso lo que estaba viendo. En mi concepción, no era algo, yo en su lugar no hubiera aceptado, así de simple. Mira, es bien Yo no interesante. hubiera aceptado. Bien interesante, Normita, porque esto va en contraposición, creo, hasta cierto punto, digamos, al sano escepticismo de alguien que simplemente, digamos, o no es que no lo ha visto, o aún habiéndolo visto, no ha empatizado lo suficiente, o aún habiendo empatizado en el momento cognitivamente, porque hay una empatía cognitiva que dicen, sí, sí, eso lo sé, pero no tienen ni la empatía emocional de, oye, a ver, vístete de esta manera, ¿no? Siendo hombre, digamos, y sométete a todas estas leyes, a ver si aguantas, pues, unas horas, ¿no? Impresionante. Totalmente, totalmente. Qué Y las fuerte. mujeres estaban acostumbradas a eso. Eso es lo que a mí más me llamaba la atención. Y el mundo islámico es sumamente grande, o sea, no estamos hablando de algo que sea muy del pasado, ¿no? No, Nuevamente, o sea, no es la idea aquí cuestionar algo, no estamos criticando una obra, no, este no es un grupo de lectura para criticar al autor o a la obra, es un grupo para generar pensamiento crítico y para, digamos, aprender a crecer como personas y esto poder trasladarlo también. así es. Buenísimo, excelente. Bueno, vamos rápidamente porque el tiempo ya nos va a ganar al segundo tema, salvo que alguien quiera comentar algo. A ver, alguien que quiera levantar la mano. Pero yo también tengo un comentario, o sea, lo que hace esta obra es que en la actualidad nosotros valoremos lo que tenemos y que seamos agradecidos, ¿no? Y me encantó la lectura. Sí, es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso es una verdad. Yo siempre digo, bueno, como saben algunos de ustedes, yo me dedico al tema de capacitación y todo esto. En resumen, en una línea yo siempre digo esto, el cerebro descuenta. ¿Qué significa que descuenta? Que da por descontado muchas cosas. O sea, asume demasiadas cosas porque nuestra atención es muy pequeña y tenemos que estar pues orientando la atención al aquí y a la ahora. Y lamentablemente cuando después se nos vienen esos momentos que nadie quiere, ¡plum! Se voltea la tortilla. Por ejemplo, el día de ayer lamentablemente estuve en un velorio de una chica de menos de 60 años que dejó tres hijos, ¿no? Huérfanos, digamos, de madre, por un tema de cáncer, digamos, en el colon, y además estaba ella ya separada del papá. O sea, imagínense cómo quedan los hijos. O sea, cambios sistémicos se nos vienen así de buenas a primeras. Entonces, ser humilde, ser, digamos, sensible a esto es básico. La lectura ayuda mucho en eso, ¿no? Nos mantiene permeables. Buenísimo, buenísimo. Dale, Ángelo, te veo con la mano levantada, por favor. Sí, sí, yo quería comentar algo. eh, bueno, primero la obra es muy interesante. Yo tuve ocasión de verla, como comenté, en la serie, ¿no? Que te transmite pues toda esta atmósfera de realmente estar bajo una situación, un régimen opresivo, donde las mujeres se reducen pues a hacer una vía
para tener hijos, ¿no? Pero yo quiero ser, Sí, digamos, no ser pesimista, pero sí siento que es un libro que te da como un futuro alternativo, que claramente es un futuro preocupante. Hoy los índices de natalidad, y este es un tema de la sociedad, solo como ejemplo China, pero de ahí muchas otras economías como las europeas, incluso en Latinoamérica está comenzando a pasar, si uno ve desde hace 30 años que la tasa de natalidad está retrocediendo, ¿no? Antes recuerdo un desayuno con Arellano, lo debo haber tenido hace unos 5 o 7 años que nos comentó, y yo me sorprendí de que antes el promedio de hijos que tenían las familias peruanas eran de 3 hace 30 años, y hoy en día es de ya casi 1,2, ¿no? O sea, menos de un hijo y a veces un poco más por familia. Y yo creo que yo soy un puente entre generaciones, entre una generación, la de mis padres, que tengo 46 años, y las generaciones nuevas, y veo con preocupación cada vez más que las parejas tienen menos hijos. Y claramente tiene que ver con una serie de factores que no me quisiera extender. Hay un tema de lo caro que es la educación en el Perú, pero es una tendencia mundial preocupante, ¿no? Otra tendencia que es preocupante y que podría unirse junto a esta y devenir en algo que podría eventualmente ser algo parecido a esta utopía, a esta distopía, perdón, es que pues, presidentes como Donald Trump, que uno hubiera pensado hace décadas, uno no hubiera imaginado que podrían llegar a tener tal nivel de poder y digamos, una tendencia hacia el autoritarismo, sin llegar a extremos como los del libro, me hacen presagiar que eventualmente en algún momento pudiese pasar algo parecido, ¿no? Y es preocupante, pero la obra es muy buena porque justo te hace pensar en todas estas cosas bonitas que tenemos, cómo podrían eventualmente, por cambios sociales y con ciertas condiciones, volverse realidad. y Eso totalmente. quería comentar. No, excelente, excelente. Carmen, creo que quieres comentar también algo. Oh, bueno, gracias, Ciro. No, mira, en un primer momento decía, qué bueno que no estamos pasando esos tiempos, pero cuando habló, ¿quién habló que estuvo Ángelo. en África? Sí, dice que, Norma, Norma. claro, yo digo, oye, perdón, ¿quién fue? Sí, Norma Arias. Ok, y yo digo, claro, yo veo el mundo occidental, realmente sí debe estar pasando eso y cosas parecidas en otras latitudes donde la mujer todavía está sojuzgada. Y vivimos con eso, ¿no? Vemos en las noticias y nos parece algo lejano, pero a lo mejor debería servir para concientizarnos un poco más y tratar de involucrarnos, ¿no? Porque la mitad de la población todavía está en un estado de medio sojuzgamiento y no es que estemos bien nosotros, sino que hay gente que no está bien. Y eso es lo que me lleva a la reflexión. Claro, que es totalmente. Lo que pasa es que hay universos paralelos, ¿no? Y cada uno tiene vivimos cada uno en nuestra burbujita, ¿no? Y el problema es que para cuando la burbuja de otro sea la nuestra, ya va a ser un poco tarde, ¿no? Las cosas que mencionaba Ángelo son por demás todas absolutamente reales. Número uno, la caída digamos, en la tasa de natalidad, eso es un hecho total, ¿no? Segundo, el tema del costo de la educación. Es impresionante solo en Lima cómo han subido los costos de matrícula y los costos de pensiones en los colegios privados. Es impresionante, es tremenda la subida realmente. Y la calidad de la educación básica regular nacional es malísima, ¿no? No mala, es malísima. Entonces, como mencionaba alguien, esto lo mencionaba, digamos, un anterior ministro de Educación. En el caso de Europa, por ejemplo, uno dice, oye, en Alemania, ¿no? ¿Dónde tienes a tus hijos? Lógicamente, ¿cómo se llama? En el colegio que esté más cerca de donde vivo y ya está. No es que es privado o público, igual en Canadá, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿En dónde están tus hijos? En un colegio público. Nadie piensa que va a ir a un colegio privado. Sin embargo, nosotros estamos viviendo otra época y además tenemos a una sociedad
sometida al pensamiento más básico de, oye, las extorsiones y la política, y no salimos de hablar somos monotemáticos, y sin embargo todo esto, ¿quién habla de estos temas? ¿No? Nadie, ¿no? Y nuevamente ya para cerrar, muy bien Angelo menciona, ¿no? Oye, sin ir muy lejos, tenemos a un Donald Trump y tenemos un montón de, si tuviéramos la mínima sensibilidad de lo que está pasando ya en Estados Unidos, ¿no? Con las búsquedas, que la gente sale con, digamos, con armas a deportar latinos, etcétera, o sea, es una puntita de un iceberg. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, se dan cuenta que esta dinámica es bien, bien brava porque nos podemos quedar en solo un tema bastante, ¿no?